El gusto de compartir la mañana de Canal Rural con el economista Iván Carrino. ¿Cómo te va, Iván? Buen día. ¿Todo bien? Hola, Nicolás. Buen día para todos. Bueno, el gobierno dijo que en el segundo semestre empezaba la etapa positiva de la economía argentina. ¿Es así? ¿Arranca lo bueno? Bueno, dado el contexto que sigue siendo, digamos, inflacionario, ahora este primer semestre ha sido recesivo, va a ser mejor, sí, sin duda que... No tan malo, por lo menos. Exacto. Uno tiene que comparar en términos relativos, ¿no? Ese es un dato de que, bueno, comparado con lo que hemos visto hasta ahora, verdaderamente va a ser mejor, o sea, vamos a tener menos inflación y probablemente empecemos a ver que la economía empieza a caminar, ¿no? Saliendo de un proceso, digamos, de ajuste en el sentido de ajuste de sectores, ¿no? O sea, hay sectores que se han visto castigados, fundamentalmente la parte del consumo, ¿sí? De ventas minoristas, demás, y sectores que gracias a cambios en la política económica tendrían que empezar a respirar, ¿no? Todo el sector exportador, con el tema de la salida del cepo, la baja de retenciones, todo eso ayuda a que eso cambie, ¿no? Inversiones más de largo plazo, en infraestructura, en energía, digamos, todo eso que fue castigado por 12 años con controles de precios, trabas y demás, bueno, todo eso tiene que empezar a caminar. Ahora, ¿cómo viene, por ejemplo, el gasto público y el déficit fiscal en los primeros meses del año y qué se puede esperar en adelante? Bueno, ese es un punto clave, ¿no? Digamos, ha sido el problema de toda esta última década, ha sido un exceso de gasto público. Y lo que hemos visto en estos primeros 4 meses del año, por primera vez en mucho tiempo, es que el gasto está creciendo por debajo de los ingresos, ¿sí? Por ejemplo, el ingreso, o sea, la recaudación tributaria en general creció alrededor de 29%, el gasto público creció al 24%. ¿Por qué se da esto? Porque crecieron muy por debajo de ese 24% las transferencias corrientes, es decir, los subsidios, o sea, y como hemos visto y que nos ha dolido en el bolsillo, se ha visto una reducción en los subsidios. Sí. Y por otro lado hay una caída, es decir, una fuertísima caída en términos reales, pero una caída en términos nominales, del gasto en obra pública. Ahora acá hay que tener en cuenta dos cosas, o sea, en términos de déficit parecería que lo queremos ir achicando, ¿no? Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Ayer se conoció la noticia que hay 60 proyectos de ley en el Congreso para de alguna manera morigerar el tema tarifario, es decir, que el ajuste no sea tan profundo. Un ajuste que todavía no cubre los costos de producción de la energía, del agua, de los servicios públicos. O sea, todavía no estamos cubriendo los costos. Pero muchos dicen que el ajuste ha sido brutal. Sí. Entonces lo quieren frenar. Si se logra frenar esos ajustes tarifarios o se moderan, bueno, eso implica más subsidios. Es decir, lo que estás ganando ahora de que no gastas tanto por subsidios, te va a empeorar. Y el otro punto es el de la obra pública, porque vino como reduciéndose, y ahora el gobierno está en la idea de que la obra pública va a reactivar la economía. Entonces eso va a volver a crecer. Entonces guarda, ¿no? Hay que tener cuidado. Hasta ahora venimos haciendo más o menos lo que dijeron que iban a hacer, que era reducir el déficit de manera gradual. Ojo con lo que viene adelante, ahora, que eso no cambie. Es cierto que la obra pública también da empleo, ¿no? Al sector de la construcción. Bueno, ese es un punto que muchos esgrimen, ¿no? Pero claro, cualquier gasto público en ese sentido da empleo, si uno quiere, ¿no? O sea, el gasto puede ser en obra pública o puede ser en un canal de televisión. Vamos a tener gente empleada en los dos casos. El punto es que la plata hay que sacarla de los impuestos, de la deuda, de la inflación, ¿no? Lo que pasa es que quizás entonces las inversiones que se esperaban para el segundo semestre no lleguen, por eso el Estado cubre ese bache. Entiendo que podría venir por ese lado, ¿no? Bueno, en la manera en que piensa el gobierno y muchos otros, puede ser que piensen que hay que sustituir la inversión privada, pero me parece que la cuestión de fondo pasa por incentivar la inversión privada. O sea, pienso que el gasto en infraestructura y obra pública puede llegar a ser necesario en términos de que nos faltan rutas, nos faltan puentes, nos faltan cosas para que no se nos inunde el país. En ese sentido está bien. Ahora, hacer el gasto público porque da empleo, eso es una falacia. Para pavimentar 3 veces la misma calle, claro que no. Exacto. Lo otro sí, pero es de largo plazo el efecto, ¿no? O sea, es una obra pública que a largo plazo da los resultados de tener un país con mejor infraestructura. No lo vería como una estrategia de generar empleo para nada. Para generar empleo de calidad necesitas inversión y un gobierno que haga las cosas bien. Ahora, ¿se va a generar empleo? Porque el empleo fue castigado, el salario fue castigado y también... bueno, por lo menos por algunas noticias que se conocen, hay creciente desempleo, o por lo menos las empresas no están tomando más empleados, ¿no? Bueno,
ahí dijiste una cosa. Si el salario se ve castigado, no se vería castigado el empleo. Es decir, si el salario baja, más incentivos para las empresas a contratar. Entonces ahí, no sé, habría que ver realmente qué pasa con el salario. Las paritarias están ajustándose más o menos al ritmo de la inflación, que está por encima del 30%, entonces hay que verlo bien fino. Si va a haber más empleo, estadísticas del FMI dicen que vamos a tener un desempleo del 7,8%, año siguiente 7,4%, o sea, 2016-2017. No estamos en el mejor de los mundos, vamos a tener un poquito de aumento del desempleo, pero tampoco es una crisis y una emergencia ocupacional. Esto responde sencillamente a que, como te decía, hay un cambio en la configuración de nuestra producción, donde consumimos, hay menos gasto en consumo, pero hay más gasto en inversión. Eso genera que mucha gente que está empleada en este sector tenga que pasar a este, y dado que tenemos una economía muy rígida, con muchas regulaciones, por ahí ese traspaso no se da de manera automática, o sea, cuesta mucho más si aprobamos leyes antidespidos. Eso sería lo peor de lo peor. Y la inflación, que es una de las grandes preocupaciones del asalariado, ¿no? Y de la economía en general, porque también complica las inversiones. Sí, bueno, ahí me parece que lo que está haciendo el Banco Central va en la línea de bajar la inflación, ¿no? O sea, todos los bancos centrales del mundo se preocupan, primero que nada, por bajar la inflación. Y en ese sentido, nuestro Banco Central está haciendo lo mismo. O sea, trata de retirar pesos del mercado, subieron las tasas de interés, ahora se conoció que van a subir los encajes bancarios, ¿sí? Todo tiende a tratar de regular la cantidad de dinero que está circulando en la economía. ¿Alcanza con la política monetaria para reducir la inflación? Siempre y cuando detrás haya un compromiso del gobierno de ajustar su déficit, o a lo sumo empezar a financiarlo de una manera que no sea pidiéndole al Banco Central que emita pesos, sí alcanzaría. Especialmente para reducir la inflación de manera gradual como se propusieron, ¿no? Seguramente este año no se cumpla esa meta del 25%, ¿sí? Pero creo que de acá en adelante sí se pueden ir cumpliendo esas metas descendentes de inflación. Ahora, con una inflación tan alta, ¿la inversión se ve incentivada? Además, cuando tenés inflación tan alta en insumos básicos como el combustible, ¿no? Pagamos el gasoil más caro del mundo y para sostener los precios de YPF, la rentabilidad de YPF cada vez es más caro, se prevén más aumentos el año próximo quizás, o en los próximos meses. Sí. ¿Con esta inflación hay incentivos a la llegada de inversiones? Sí, obviamente con inflación alta, digamos, eso es un desincentivo para la llegada de inversiones. Ahora, si la expectativa futura es que la inflación baje, está ok. O sea, si todos los inversores ven que este gobierno va a ordenar las cuentas fiscales, vamos a tener menos inflación como consecuencia, ¿sí? Y se inserta en el mundo, respeta normas jurídicas conocidas por todos, respeta la propiedad privada, eso va a generar inversiones. Y por otro lado, el sinceramiento de los precios, ¿no? Es decir, dejar de controlar precios en el combustible, en las tarifas, ¿sí? En el dólar. Todo eso, por más que pueda doler en el corto plazo, es un incentivo para la producción, para la inversión. Mencionaste al dólar. ¿Cómo ves el precio de la divisa norteamericana, ¿no? Cuando se devaluó se llevó a cerca de 15 pesos, sí. Ahora vale en torno a los 13,50, 14. ¿Cómo ves su evolución? Bueno, mira, creo que estamos viendo una combinación de factores, ¿no? O sea, se nos da algo muy raro, que es que el dólar está cayendo en la Argentina. Nadie hubiera esperado que el dólar caiga en nuestro país, que parece que siempre sube. Hay una combinación de factores. Por un lado hay un efecto confianza, que es la salida del default, que genera que los inversores nos vean con buenos ojos, ¿sí? Por el otro lado está el efecto de la tasa de interés, ¿sí? Sube mucho la tasa de interés, entonces la expectativa es que baje la inflación y además se vuelve rentable invertir en pesos, entonces la gente deja de comprar dólares. Entonces todo eso y lo último que tenés también es el momento de liquidación de la cosecha. Estamos en los meses donde más dólares entran por la vía de las exportaciones de granos. Entonces todo eso hace que el dólar esté bajando. De acá a futuro igualmente veo que va a tender a seguir un poco la inflación, aunque creo que va a quedar por debajo de lo que sea la inflación del año, pero me parece que en algún momento tendría que empezar a ir un poco en avance el dólar, ¿no? Pero esto, para no quedar retrasado. Claro, pero esto es normal, digamos, cuando hay tipos de cambio flexibles, el dólar no necesariamente copia exactamente lo que hace la inflación. Entonces puede que tengamos estos divorcios transitorios en donde la inflación sube, pero el dólar no sube tanto o incluso baja. Y bueno, entonces para el segundo semestre ves un panorama más positivo. Sin duda, mira,
Hace poco lo escuchaba al ex secretario de Comercio Augusto Costa, Sí. Que quiso controlar básicamente todos los precios de la economía y así no fue, y él decía que el segundo semestre va a ser mucho peor. Bueno, yo diría que esa es una de las buenas señales de por qué el segundo semestre va a ser por lo menos mejor que el primero. Gracias, Iván. A ustedes. Iván Carrino, economista, analizando las perspectivas para la segunda parte del año. Hacemos la pausa, ya venimos.